Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hombres y mujeres de fe? Dios les bendiga. Mi nombre es Miguel Ángel Olmedo y me gustaría comentarte algo acerca de la carta a los Efesios. Esta carta que es única, tiene varias características que la hacen muy especial, al igual que las demás cartas. Pero si tú recordarás en las otras cartas del apóstol Pablo que escribe a las iglesias, por lo regular aborda cuestiones donde tiene que solucionar problemas de herejía, problemas de mala conducta, problemas donde se da saciedad a los deseos de la carne y tiene que abordarse una sana doctrina. Pero en esta carta que Pablo escribe, o bien algún discípulo del apóstol Pablo, porque es algo muy interesante, que no se tiene muy bien concreto que sea una carta escrita verdaderamente por el apóstol Pablo, más su tipo de escritura y de enseñanza reflejan que está impregnada de las características que definían los escritos del apóstol Pablo. Eso es algo que debemos de conocer. Considerando que el apóstol Pablo haya escrito esto desde la prisión, nosotros consideramos que se está enfocando más en la iglesia como el cuerpo de Cristo y la unidad entre los judíos y los gentiles. ¿Podrías imaginarte una iglesia donde había judíos y gentiles con diversas prácticas, cultura, aprendizaje, doctrina, concepción y cosmovisión del mundo en su término contemporáneo, que estaban siendo homogeneizados, que estaban siendo llevados a una sola verdad y que el reto era que todos pensaran una sola misma cosa, que hablaran de lo mismo, que pensaran en lo que es bueno, justo y que es agradable delante de Dios para compartirlo a una multitud que pensaba completamente diferente unos de otros. Pero aquí se enfoca en un solo cuerpo, en un organismo vivo. La unidad entre los judíos y los gentiles tenía que ser algo que Jesús practicó y enseñó, que así como él y el Padre eran uno, así la iglesia tenía que ser uno. Presenta una visión del plan de Dios para la humanidad y unifica estos términos en características especiales y espirituales, como lo es la armadura espiritual, que es necesaria para toda guerra contra el mal, pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, estos conceptos vienen a tener un aterrizaje a una nueva humanidad, a una nueva naturaleza ahora en Cristo. Y la idea de estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo es una característica que nos lleva a tener curiosidad y destacar que esta carta no es de corrección. A diferencia de otras cartas, esta carta es de ánimo, de esperanza, de una pasión centrada en Cristo. Efesios no se centra en solucionar problemas o herejías específicas, sino en edificar una sólida enseñanza que Pablo vivía en carne propia y eso enseñaba y mandaba enseñar a las iglesias. Esta carta enfatiza en la unión de los judíos y no judíos en una sola familia en Cristo. Estas barreras que se habían edificado y que habían separado a los humanos entre gentiles, judíos, pueblo y no pueblo, rebaño y no rebaño, tenían que ser derribadas para formar una nueva identidad de la iglesia viva, un órgano vivo, un concepto que el apóstol Pablo quiere enfatizar. ¿Y cómo lo hace? Escribiendo en términos meramente espirituales. La iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como un organismo vivo. Describe a la iglesia como un órgano que se mueve, que va en crecimiento, que se extiende a la plenitud de Cristo y que es un templo construido no por manos de hombres, sino por las mismas manos de Dios, el cual el Espíritu Santo ahora está en todos y cada uno de los que son hijos, todos los que son iglesia, todos los que son salvos y que ya pasamos de ser terrenales a ser espirituales. Esta carta nos advierte sobre principados y potestades espirituales que existen y que no vemos. Esta armadura de Dios que se menciona en el capítulo 6 es muy importante para poder enfrentar los problemas y no tener una falla de identidad en Cristo. Muchas veces nosotros empleamos conceptos como sentados en lugares celestiales, que ya te comentaba hace un momento, pero sin entenderlos. Esta carta y este estudio acerca de los Efesios nos va a ayudar a describir esta nueva perspectiva que debemos de tener no solamente como creyentes, sino como discípulos de Cristo.
Recordemos que la participación del Espíritu Santo era algo nuevo en el primer siglo. Todos habían estado con Cristo, habían caminado con Cristo, sabían de Cristo, vieron morir y resucitar a Cristo. Pero cuando se les habló del Consolador y que venía el Espíritu Santo era algo nuevo. Mas ahora para este tiempo en que se escribe Efesios ya no era novedad, sino era una realidad viva diariamente en la iglesia. Que aunque había persecución, aunque había señalamientos, aunque había el peligro de la muerte por ser cristiano, esta carta nos enseña que nuestro lugar ya no es este mundo, sino ahora nuestro lugar es una ciudadanía celestial. Así es que te invito a que permanezcas en este estudio de Efesios y que escudriñes las escrituras, porque en las escrituras se encuentra la vida, se encuentra a Cristo, porque toda la escritura habla de nuestro Señor, habla del Espíritu Santo y nos lleva al Padre, porque es a través de Jesucristo que podemos llegar a Él. Que Dios te bendiga, te animo a que perseveres en el nombre de Jesús. Nos vemos en el siguiente video y te invito nuevamente a que permanezcas en este estudio que va a ser de grande bendición para tu vida y para todos los que te rodean. Recuerda, cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga.